de Derecho Internacional Privado es un organismo intergubernamental internacional que a lo largo de su historia ha logrado convertirse en uno de los foros de reglamentación de alcance universal de mayor relevancia en materia de relaciones jurídicas fronterizas que involucran a particulares, familias y empresas. La Conferencia de la Haya o HCCH es una organización internacional con sede en la ciudad de La Haya de los Países Bajos que tiene por objeto buscar la aprobación de las normas de derecho internacional privado a nivel mundial y también ha elaborado aproximadamente de 30 a 40 convenios de los cuales la mayoría aún siguen vigentes y de ellas una gran parte corresponde exclusivamente a conflictos de legislación. Sus orígenes se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX y las pretensiones o la pretensión principal de este movimiento es lograr una compilación completa en lo que se refiere a las materias reguladas y de carácter universal desde el punto de vista de los estados participantes. También en este marco y tras algunas iniciativas que no llegaron a lograrse, como las de Manuel o también Mancini, el jurista holandés Eyser planteó al gobierno de su país en 1891 la necesidad de reunir en La Haya una conferencia con la intención de llevar a cabo la codificación internacional de derecho de los conflictos de leyes. Asumiendo esta iniciativa, el gobierno de los Países Bajos enviando como un reporte a todos los miembros de Europa en la cual contenía un proyecto que abarca tanto los principios generales relativos al Estado y capacidad de las personas, los bienes y derechos reales. En la vida de la conferencia suelen distinguirse tres etapas, de 1893 a 1904, de 1925 a 1928 y de 1951 hasta la actualidad. La primera reunión se celebró en La Haya del 12 al 27 de septiembre de 1893 y en ella estuvieron representados Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumania, Rusia y Suiza. En la segunda conferencia se presentó del 25 al 13 de julio de 1894 y a esta la siguieron también la tercera de 1900 y la cuarta en 1904. Del resultado de estas conferencias son varios convenios en los que prevalece el curso a la ley nacional como conexión en materia de familia. La Conferencia de La Haya inició su camino con un marcado carácter regional europeo y limitado al círculo de países de derecho civil, como ha podido comprobarse en la enumeración de los estados que participaron en la primera reunión. Sin embargo, en la actualidad ha pasado a ser universal y en su seno se reúnen delegaciones de países, tradiciones jurídicas y diversas, junto a estados con sistemas de derecho internacional privado codificado. Participan estados con sistemas no codificados o poco codificados. Al lado de los países del derecho civil, los de common law, el derecho alemán, también los derechos de los países iberoamericanos, y de unificación se realiza a través de convenios internacionales que se elaboran en las diferentes secciones de la conferencia. Estas sesiones se celebran ordinariamente cada 4 años, aunque también pueden celebrarse
sesiones extraordinarias. La Conferencia de la Paz de La Haya en 1899, reunida e iniciada por zar Nicolás II, supuesto y el comienzo de una tercera de la historia moderna en el arbitraje internacional. En la conferencia participaron estados minoritarios de Europa y de algunos países de Asia y México, en lo que supuso un adelanto para su época. El principal objeto era debatir acerca de la paz y el desarme de la conferencia, y esta también concluyó con la adopción de un convenio para el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Nos dice también que no solo trataba el arbitraje, sino que trataba otros métodos de arreglo pacífico, como los buenos oficios y la mediación. También tenemos que tener en cuenta que esta se llamó la Corte Permanente de Arbitraje, que estaba en esencia formada por un grupo de magistrados, designados por cada estado. Estos también se los nombraba o podían elegirse 4 magistrados por cada país. También tenemos que, pues, en cuanto al arbitraje, el convenio de 1899 estimó la creación de un mecanismo permanente que permitiera establecer en los tribunales. En los estatutos de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado se establecen las normas y los principios que deben seguir los Estados miembros para permanecer y unificar el derecho internacional. Los estatutos deben establecer el procedimiento que se debe seguir para celebrar conferencias y adoptar convenios. En el artículo 1 tenemos la Conferencia de La Haya, que tiene por objeto trabajar en la unificación progresiva de las normas del derecho internacional privado. El artículo 2 nos habla sobre los miembros de la Conferencia de La Haya del derecho internacional privado, que estos son los estados que hayan participado ya en una o varias sesiones de la conferencia y que acepten el presente estatuto. Podrán llegar a ser miembros cualesquiera otros estados cuya participación tengan un interés de naturaleza jurídica para los trabajos de la conferencia, y la admisión será efectiva. Artículo 3. Bueno, aquí tenemos que los estados miembros de la conferencia podrán admitir como miembro también a cualquier organización regional de integración económica. Se podrá solicitar su admisión en la conferencia en la calidad de miembro, una organización regional de integración económica. Toda organización regional de integración económica que solicite la admisión presentará en el momento de su solicitud una declaración sobre su competencia, precisando las materias respecto de las cuales sus estados miembros se le han transferido competencias. Todo miembro de la conferencia podrá solicitar a la organización miembro y a sus estados miembros que proporcione información sobre dicha competencia. Se podrá ejercer los derechos inherentes a su condición de miembro. Respecto a las materias que sean de su competencia, la organización miembro podrá disponer en toda reunión de la conferencia en la que esté facultada para participar. La Organización Regional de Integración Económica se entenderá como una organización internacional constituida únicamente por estados soberanos. Artículo 4. El Consejo de Asuntos Generales y Política, compuesto por todos los miembros, tendrá a su cargo el funcionamiento de la conferencia. Este asegurará tal funcionamiento mediante una oficina permanente cuyas actividades sean dirigidas por aquel. Este consejo examinará las propuestas destinadas a ser incluidas en el orden del día de la conferencia. La Comisión de Estado de Países Bajos, creada por el Real Decreto del 20 de febrero de 1897, con vistas a promover la codificación del derecho internacional privado, fijará previa consulta a los miembros de la conferencia la fecha de las sesiones diplomáticas. La Comisión del Estado dirigirá al Gobierno de los Países Bajos para la convocatoria de los miembros. Habrá sesiones ordinarias de la conferencia que se celebran, en principio cada 4 años. Cuando sea necesario, el Consejo, previa consulta de la Comisión del Estado, podrá pedir al Gobierno de los Países Bajos que convoque la conferencia de sesión extraordinaria, y se podrá consultar la Comisión del Estado sobre cualquier otra cuestión de interés
Para la conferencia, artículo 5. La oficina permanente tendrá su sede en La Haya. Estará compuesta por un secretario general y 4 secretarios que serán designados por el Gobierno de los Países Bajos a propuesta de la Comisión del Estado. Este secretario general y los secretarios deberán poseer todos los conocimientos jurídicos y la experiencia propia de la práctica. Podrá aumentar el número de secretarios previa consulta al Consejo y de conformidad con el artículo 10. En el artículo 6 tenemos que la oficina permanente será la encargada de la preparación y organización de las sesiones de la Conferencia de La Haya, así como de las reuniones del Consejo y de las comisiones especiales, los trabajos de la Secretaría y de las reuniones previstas y todas las tareas propias de una actividad de una secretaria. En el artículo 7 tenemos que para facilitar las comunicaciones entre los miembros de la conferencia, la oficina permanente del gobierno de cada uno de los Estados miembros designará un órgano nacional y cada organización miembro de un órgano de enlace. Y en el artículo 8 tenemos que las sesiones y en el intervalo entre las sesiones, el Consejo podrá crear comisiones especiales para elaborar proyectos de convenios. El artículo 9 nos habla de los costes previstos en el presupuesto anual de la conferencia que se repetirán entre los Estados miembros de la conferencia. Que es una organización miembro, no estará obligada a contribuir al presupuesto anual de la conferencia. En todo caso, los gastos de desplazamiento y estancia de los delegados en el Consejo y en las comisiones especiales serán sufragados por los miembros representados. El artículo 10. Este nos habla del presupuesto de la conferencia que se someterá cada año a la aprobación del Consejo de Representantes diplomáticos de los Estados miembros de la Haya. Estos representantes fijarán asimismo el reparto entre los Estados miembros. Los representantes diplomáticos se reunirán a tal fin bajo la presidencia del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Artículo 11. Los gastos que originen los gastos de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la conferencia correrán a cargo del Gobierno de los Países Bajos. En todo caso, los gastos de desplazamiento y estancia de los delegados serán sufragados por los miembros respectivos. El artículo 12 establece que los usos de la conferencia seguirán en vigor en todo lo que no fuere contrario al presente estatuto, a los reglamentos. El artículo 13 nos habla de las enmiendas al presente estatuto que se deberán aportar por consenso de los Estados miembros presentes en una reunión sobre asuntos generales y política. Dichas enmiendas entrarán en vigor para todos los miembros 3 meses después de su aprobación por 2/3 de los Estados miembros. Las reuniones mencionadas en el apartado 1 podrán modificar por consenso los plazos mencionados en el apartado 2. El artículo 14. Para asegurar su ejecución, las disposiciones del presente estatuto serán contempladas por reglamentos que serán elaborados por la oficina permanente y sometidos a la aprobación de una sesión diplomática del Consejo de Representantes. El artículo 15 establece que el presente estatuto se someterá a la aceptación de los gobiernos de los estados que hayan participado en una o varias sesiones de la conferencia. También que la declaración de la aceptación se depositará en poder del gobierno de los Países Bajos, que dará conocimiento de ella a todos los gobiernos a los que se refiere el apartado 1 de este artículo. Y por último, en caso de admisión de un miembro, el gobierno de los Países Bajos notificará a todos los miembros
de esa declaración de la aceptación de ese nuevo miembro. Artículo 16, y es el último, el cual nos establece que cada miembro podrá denunciar el presente estatuto después de un periodo de 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor. A tenor de lo dispuesto en ese apartado 1 del artículo 15, la denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Desde la independencia de Colombia hace más de 200 años, Colombia ha ejercido soberanía sobre el meridiano que divide Nicaragua con Colombia, una disputa tan larga como la misma historia de estos dos países. En 1928, el Tratado Esguerra-Bárcenas, Nicaragua reconoce la soberanía y el pleno dominio de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colombia reconoce igualmente la soberanía de Nicaragua sobre las costas de Mosquitos y la isla Mangles. Esto, a raíz de la historia, ha permitido que las dos naciones puedan ejercer su soberanía en sus distintos territorios y armoniosamente sus pueblos puedan convivir. Más sin embargo, en el 2001, Nicaragua realizó una demanda ante La Haya para extender su plataforma continental e igualmente reclamar a San Andrés, Providencia e Isla de Santa Catalina como suyas, extendiendo sus fronteras hasta la plataforma continental de 72 millas náuticas que le correspondía por dichos islas e islotes. Más sin embargo, Colombia en el 2013 denunció este tratado, puesto que el Congreso colombiano solamente permite que la delimitación de las fronteras se haga a través de acuerdos y tratados internacionales, lo cual no se estaba haciendo. A raíz de esto, La Haya dijo que era competente para dirimir ese tipo de conflictos. Más sin embargo, Colombia no ha acatado su decisión, puesto que ellos no son los competentes, dado a que la legislación colombiana no lo permite. En el 2022, específicamente en abril, La Haya tomó la decisión de generar un espacio marino económico exclusivo para Nicaragua, donde pueden ejercer labores de pesca industrial. Más sin embargo, desconociendo los derechos fundamentales de las comunidades raizales que ellos deberían mantener sobre sus islas e islotes, y dejando este espacio de 12 millas náuticas tan solo para la explotación pesquera de sus comunidades. Este es uno de los litigios más grandes, extendidos e extensos que ha tenido los dos países, tan grandes como su historia. Esta historia continuará, puesto que el conflicto aún no se dirime. Muchas gracias.